Buenos días, es un placer para mí estar acá, gracias por la invitación, me alegra realmente muchísimo. Lo que están construyendo acá con Carbon and Silicon, esa intersección entre los humanos y los sistemas inteligentes es exactamente donde vive mi trabajo, con lo cual para mí realmente es un honor poder ser parte y aportar mi granito de arena en esta charla, que no quiero que sea una charla típica, quiero usar estos 20 minutos como un mini workshop para que para dejarlos pensando un poquito, no solo para escuchar, sino para que les quede algo más y que tengan una especie de paso a paso quizás a seguir para que se acerquen un poquito más a vivir una vida con propósito en este mundo de los negocios y de la inteligencia artificial y de la gran revolución que estamos viviendo. Esta etapa donde la IA no solamente está cambiando lo que hacemos o cómo lo hacemos, sino también que está cambiando quiénes necesitamos ser mientras hacemos esto, ¿no? Va más o menos por ahí la cosa. La primera parte de la cual quería hablar hoy es sobre la ilusión de la productividad. Empecemos con algo básico, algo simple. La IA nos está haciendo más rápidos que nunca. Estamos teniendo habilidades que nunca tuvimos. Podemos escribir más rápido, podemos construir más rápido, podemos automatizar más rápido. Pero hay un problema, porque esa velocidad sin la dirección justa no va a crear progreso. Y lo que veo todos los días es que gente se la pasa construyendo automatizaciones, funnels, sistemas con inteligencia artificial, especialmente en mi área de marketing y desarrollo de negocios, pero no se hacen una pregunta que es mucho más fundamental, que es ¿para qué estoy construyendo esto? Y veamos una pequeña reflexión, ¿no? Pensá en algo que estés construyendo o optimizando hoy, lo que sea. Ahora pregúntate, si esto funciona perfectamente, ¿a dónde me lleva realmente? De vuelta. Si esto que estoy funcionando, si esto que estoy creando o optimizando o construyendo funciona perfectamente, ¿a dónde me lleva? Porque la tecnología multiplica el impacto, pero no tiene definido el propósito. Y ahí está nuestra partecita humana. Somos nosotros los que ponemos el propósito detrás de cada una de las cosas que accionamos y que hacemos con la IA. Entonces, hablemos un poquito del problema central, de lo que esto implica, porque el verdadero desafío de la era de la IA no es tecnológico, es humano. Estamos construyendo sistemas muy potentes, sin tener siempre una claridad precisa sobre la dirección hacia la cual estamos yendo. Y cuando la dirección no está clara, optimizar se vuelve peligroso, porque sí, podés escalar algo, pero capaz estás escalando algo que no deberías escalar. Podría ser que no te lleva a ningún lado y estás simplemente perdiendo el tiempo, o puede ser que te lleve hacia un estilo de vida, un negocio, una dirección que realmente no va con vos. Entonces es ahí donde entra el propósito. Y quiero hacer una pequeña introducción a lo que llamo Ikigai, así escrito con Iki, con la G, AI de Artificial Intelligence, que perfecta el cierre de la palabra Ikigai con AI. Y quiero introducir con esto una idea simple. El Ikigai, esa palabrita de la cual tanto se está hablando cada vez más. Al principio era algo muy raro que nadie entendía cuando hace años empecé a hablar del Ikigai y ahora está en boca de todos. Y lo que quiero que nos quede de esto es que el futuro
no le pertenece a quienes usan la IA. El futuro les pertenece a quienes alinean el propósito con sistemas inteligentes. No hablemos de la inteligencia artificial, hablemos de sistemas inteligentes. Y hay 3 elementos importantes a tener en cuenta. Uno es el propósito. Propósito, podemos hablar de propósito cuando hablamos de Ikigai. Ikigai es la intersección entre lo que amamos, entre lo que somos buenos, en cómo ponemos esas 2 cosas en combinación para darle al mundo lo que el mundo necesita y a través de ello poder vivir y ganar bien. Ese es un poco el concepto básico, muy resumido del Ikigai, pero llamémoslo propósito, nuestro propósito de vida. Entonces, los 3 elementos de los cuales tienen que estar siempre cuando aplicamos esto a un negocio y a un negocio de esos que realmente disfrutemos, que nos lleven a una vida no solamente más abundante económicamente, sino también una vida que sea más feliz, que sea más simple, que sea más alineada con nuestra esencia. Y esas 3 cosas que tienen que estar en este método Ikigai, que decidió llamarlo así, los elementos principales son 3. El propósito, o sea, el Ikigai, la estrategia en base a ese propósito y después la tecnología o los sistemas inteligentes que vienen a soportar o a facilitar el desarrollo de esa estrategia. Y estos 3 elementos necesitan estar conectados, no pueden existir en isolamiento, no pueden existir por sí solitos. Entonces, empecemos por el propósito. Esta es la parte más difícil, porque no es qué hago, es quién soy cuando lo que construí desaparece. ¿Cómo hacemos para pensar en nosotros sin definirnos por lo que hacemos? Porque eso que hacemos no es lo que somos. Nuestro trabajo no somos nosotros, nuestra profesión no somos nosotros, la mayoría de las veces. Si todo eso que hacemos en el cotidiano desaparece de un día para otro, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que me importa de verdad? ¿Qué problema siento que me corresponde resolver? Pensemos un poquito, hagamos una pequeña reflexión acá. Si mañana la IA pudiera, que ya en muchos casos lo está haciendo, ¿no? Si mañana la IA pudiera hacer tu trabajo mucho mejor que vos, ¿qué seguiría siendo significativo para vos hacer? ¿Qué cosas podrías hacer que sean aún significativas? Esa pregunta es un poco dura porque estamos tan acostumbrados a hacer como maquinitas en un entorno que está prefabricado para nosotros, donde no hemos tenido nunca que pensar quiénes realmente somos y si la vida es esto o hay algo más. Pero esta es una pregunta bastante filosófica que la dejamos para otro momento. Por ahora pasemos, este primer punto era para hacerte pensar sobre tu verdadero propósito, no el que está relacionado directamente con el quehacer cotidiano actual, porque eso es lo que puede cambiar en cualquier momento y ya está cambiando con la IA. Entonces, cuando eso pase, para no crearte una crisis existencial y que te vuelvas loco o loca y que pierdas el rumbo, tenés que ir pensando ya quién sos sin ese trabajo, quién sos sin esa actividad que la IA puede llegar a reemplazarte en eso. Y es ahí donde podemos tener una chance mucho mayor de encontrarnos realmente y de saber qué queremos. Y ahí es donde empieza el paso 2, que es la estrategia. Cuando entendemos, ¿quiénes somos de verdad? ¿Qué nos moviliza de verdad? ¿Qué nos hace correr la sangre? Cuando ese propósito está claro, ahí la estrategia se simplifica.
Porque la estrategia es cómo traduzco quién soy en algo valioso para otros. Y eso incluye un posicionamiento, incluye un mensaje, un tipo de comunicación, un modelo de negocios. Pero para que pensemos en este punto, ¿estamos construyendo un negocio que refleja quiénes somos o uno que simplemente funciona? Porque, de vuelta, nos enseñaron a hacer cosas que funcionen, a ser útiles, a cumplir un horario, a cumplir una función. Pero, ¿qué hay de construir en función de quiénes somos? Ese negocio que estamos construyendo ahora, teniendo en claro cuál es nuestro propósito verdadero, ¿refleja realmente quiénes somos? ¿O solamente nos da de comer? Y ahí es donde, una vez que tenemos esa idea un poco más clara y donde tenemos la estrategia armadita en función de quiénes somos realmente y qué nos motiva y qué nos hace felices y dónde está el valor mayor que podemos dar en función de quiénes somos, ahí es donde pasamos al tercer paso, que es la tecnología. Y en este caso, sí, la IA, la inteligencia artificial, porque recién ahí es donde entra. La mayoría empieza acá, empieza en, ok, ¿cómo puedo hacer cómo me puedo ayudar con la IA? ¿Qué es lo que la IA puede hacer por mí? Sin pensar al inicio el propósito, el para qué, el quién soy, el qué quiero, el para qué me sirve, hacia dónde me lleva todo esto. Y ahí es donde las cosas se ponen un poco fuleras porque la IA empieza a amplificar toda nuestra confusión si no aclaramos las ideas primero. Entonces, primero arrancamos con el propósito. Ese es el primer paso. Nos despojamos de todas las viejas identidades para encontrar la verdadera, la que hoy es real para nosotros, sin tener que ver con nada de lo que estamos haciendo, sino que implica conectarnos con quienes somos. Y suena un poco tópico, un poco quizá demasiado filosófico, pero es que en realidad la IA lo que está haciendo es llevándonos por ese camino. La IA nos está haciendo volver más humanos, contrario a todo lo que se dice. Porque, pucha, si una máquina puede hacer mi trabajo, no puedo permitir que eso sea todo lo que me definía, porque estoy segura que antes de que se conociera y se creara el trabajo como tal, como lo conocemos hoy día, que seguramente nace con la revolución industrial y con cómo ahí cambió absolutamente todo para transformarnos nosotros en alimentar esas máquinas, ahí es donde yo creo que se ocurrió la desconexión más grande de nosotros con nuestra propia identidad. Estábamos mucho más conectados con quienes éramos, con una cuestión de identidad, con lo que, con nuestros talentos, con lo que sabíamos hacer. Después fue que se fue perdiendo, nos fueron desconectando. Y la IA ahora, que nos despoja como si fuera así una curita de golpe, de toda esta identidad pseudo identidad que adoptamos después de la revolución industrial, donde ya nos educaron no para saber cuáles son nuestros dones y cuál es nuestra vocación verdadera y cuál es nuestro propósito, sino que nos educaron para cumplir un 9 a 5, para hacer producción en masa, para trabajar para otros, para hacer un currículum en lugar de para hacer algo por nuestra cuenta. Y cuando nos sacan todo esto, nos patean el tablero a la mayoría. Y ahí es donde nos dejan con la enorme oportunidad de volver a redescubrirnos, de recordar quiénes somos, si queremos ir un poquito más profundo todavía. Pero bueno, eso da para mucha charla filosófica y por ahora lo que quiero es pasar al paso 3,
que es esto de la tecnología, que como decía antes es acá donde entra la inteligencia artificial y que es donde la mayoría empieza, sin tener en cuenta el paso 1 y el paso 2. Esta debería ser siempre la última capa. La IA acá viene a amplificar y tiene que amplificar claridad, dirección, intención. No tiene que reemplazarlas, simplemente automatizar todas las tareas que no tiene sentido hacerlas a mano, porque nuestra humanidad la podemos concentrar y utilizar en las cosas que realmente nos generen más placer, que nos generen más, el poder dar más valor a aquellos a quienes estamos ayudando, el poder dedicarnos más a las relaciones humanas, a las conexiones humanas y dejar que la tecnología se encargue de los procesos repetitivos, porque para eso están las máquinas. Y es ahí donde le veo la gran oportunidad, porque la IA acá nos viene a dar superpoderes. Y cuando estamos alineados de esos superpoderes, realmente pueden hacer mucho bien. No solamente nosotros, sino aquellos a quienes estamos llamados a ayudar. Entonces, mi pregunta acá en este tercer paso es, ¿qué es lo que estás automatizando o haciendo con la IA? ¿Y qué es lo que tal vez no deberías automatizar o hacer con IA porque define quién verdaderamente sos y vale la pena hacerlo a mano o hacerlo de forma humana? Hay una narrativa muy presente, ¿no? Esto de humano más inteligencia artificial. Y algunos lo ven como un signo más, humano más IA, y otros lo ven como humano contra IA. La IA va a reemplazar a todos los humanos, pero esa idea está un poquito incompleta, porque el verdadero futuro es los humanos que están alineados y que saben quiénes son y que la tienen clara. Cuando se les suma la capa de la IA, vienen a estar amplificados por sistemas inteligentes que amplifican quiénes son. Y es ahí donde surge la magia de esta era. Porque cuando hay claridad, la IA acelera. Cuando no la hay, amplifica confusión. Ahora me gustaría dejarte con una pregunta. Si la IA multiplica por 1000 o 10.000 tu impacto, ¿tenés claridad sobre la dirección hacia dónde querés llevar ese impacto? Porque el verdadero desafío de esta era no es tecnológico. El verdadero desafío es 100% humano.